¿Sabías que hubo actores del cine de oro mexicano que pasaron de ser ídolos en la pantalla a convertirse en los más odiados tras bambalinas? Y no fue por sus papeles, sino por sus actitudes arrogantes, sus abusos detrás de cámaras y su forma cruel de tratar a quienes los rodeaban. Algunos humillaban a sus compañeros, otros manipulaban a las actrices, y varios terminaron solos, despreciados por toda una industria. Quédate hasta el final, porque el último nombre en la lista terminó siendo rechazado incluso por su propia familia. Era talento en carne viva, pero también furia, gritos y órdenes lanzadas con el alma envenenada. Emilio Fernández dirigía como si los actores fueran soldados, insultaba, empujaba y a veces golpeaba. Una actriz confesó que durante una escena la sujetó del brazo con tanta fuerza que le dejó hematomas. Otra actriz contó que le arrojó un cenicero por no llorar como él quería. En su casa había armas, en el set, un machete colgado. Decía que el arte se hacía con sangre y parecía empeñado en probarlo. Tenía favoritos y también enemigos. Si no le agradabas, te vetaba literalmente, hacía llamadas y cerraba puertas. Su cine era poesía, pero su trato, una batalla. No hacía falta hablar, bastaba con una mirada suya para que se te secara la garganta. Pedro Armendáriz no discutía, dictaba sentencia. Era de esos que llegaban a una reunión y todos se quedaban en silencio, no por respeto, sino por miedo a ser el siguiente humillado. Una vez, un joven actor se le acercó en una fiesta para pedirle un consejo. Pedro le sirvió una copa, brindó con él y luego le dijo: "El único consejo es que te largues, esto no es para tontos". Tenía enemigos en cada esquina, no soportaba a los débiles, despreciaba a quienes intentaban caerle bien y detestaba los halagos. Cuando hablaba de colegas lo hacía con veneno. A Negrete lo llamaba falso, a Infante lo acusaba de ser demasiado popular y a Cantinflas ni siquiera lo mencionaba. El público lo veía como un héroe, pero en los pasillos su nombre era un puñal con empuñadura de oro. Si hubo un rostro que encarnó la maldad en el cine mexicano, fue el de Carlos López Moctezuma. Su sola presencia imponía, cejas pobladas, voz grave, mirada penetrante. Interpretó curas corruptos, hacendados tiránicos, caciques sádicos y hasta demonios encarnados. Pero lo que muchos desconocían es que fuera del set su carácter era igual o peor que el de sus personajes. Nacido en 1909, López Moctezuma provenía de una familia acomodada. Desde sus primeros años en el teatro mostró un talento desbordante, pero también una arrogancia que nunca abandonaría. Llegó al cine con aires de grandeza, despreciando a los actores que venían de la comedia o la música popular. Para él solo existía un tipo de intérprete: el dramático, el serio, el de escuela clásica, todo lo demás era vulgaridad. En los rodajes era temido. Si un actor joven cometía un error durante una toma, López Moctezuma no dudaba en reprenderlo con palabras humillantes. Era común que pidiera reescrituras del guión para reducir los diálogos de quienes consideraba prescindibles. Incluso exigió que su personaje dominara psicológicamente al resto del elenco, aunque eso no estuviera en la historia. Pero sus desprecios no se limitaban a la actuación, también tenía un odio particular hacia los técnicos. Si el maquillaje tardaba, se marchaba sin avisar; si la iluminación no lo favorecía, detenía la filmación; si el catering no tenía agua mineral importada, armaba escándalos dignos de una diva. Un sonidista que trabajó con él llegó a decir que trabajar con López Moctezuma era como servir a un emperador, solo que sin sueldo ni respeto. También era misógino. Se refería a las actrices como floreros necesarios y se burlaba de aquellas que aspiraban a papeles protagónicos. Algunas se negaban a trabajar con él, pero lo soportaban por miedo a ser vetadas por los productores que lo idolatraban. Fuera del set era un hombre solitario, de mal beber y lengua afilada. Jamás asistía a convivencias; cuando recibía premios, no agradecía a nadie. Si lo entrevistaban, hablaba mal de todos. A Pedro Infante lo llamó voz bonita sin cerebro y de Jorge Negrete dijo que era un cantante disfrazado de actor. Murió casi olvidado por el público que antes lo temía. Los homenajes fueron discretos. No hubo testimonios conmovedores de colegas ni recuerdos nostálgicos de técnicos. A lo mucho, se reconoció su talento, pero no su humanidad, porque esa, para muchos, nunca la conocieron. La abuela del cine mexicano con voz de trueno y temperamento de hierro fundido. Sara García no era tierna, era dura como bolillo viejo. En los rodajes su mirada bastaba para silenciar conversaciones enteras, y si alguien no le caía bien, lo decía sin filtro, sin sonrisa y sin bajar la voz. Se decía que odiaba a las nuevas generaciones,
a las que llamaba flojas, superficiales y sin ambición. Cuando una productora quiso modernizar su personaje, Sara tiró el guión al suelo y se fue. En los pasillos la conocían como la Santa Furia. Fue la abuela de México, sí, pero también la suegra del espanto. Cantaba como un ángel, se vestía como una reina y trataba a los demás como sirvientes. Libertad Lamarque, que llegó de Argentina huyendo de un país que ya no la quería, encontró en México la fama, pero también sembró resentimientos. Tenía cláusulas en su contrato que impedían que alguien la opacara, escenas eliminadas, primeros planos garantizados. Ninguna actriz podía usar colores más vivos que ella. Durante una filmación con una joven estrella mexicana, ordenó cambiarle el vestuario por uno más apagado porque le robaba luz. Lo peor es que jamás se quedaba a convivir con el equipo. No saludaba, no agradecía, subía a su camerino, comía sola y se iba sin despedirse. Para el público era la dama intocable, para el gremio, el hielo con labios rojos. Hermano del clan legendario, actor aclamado, pero su problema era otro, se creía el juez del talento ajeno. Si alguien nuevo llegaba, Andrés Soler lo observaba con mirada de verdugo, no ofrecía consejos, emitía sentencias, ese no sirve, esa no tiene presencia, con esa voz que venda tacos. Lo decía así, sin tacto y en público. Una actriz debutante contó que después de una escena con él, Andrés le pasó por el lado y murmuró, no fue tan mala. Pero en el cine todo se maquilla. No creía en los cómicos, ni en el cine de ficheras, ni en nadie que no tuviera un apellido respetado. Para él, actuar era un privilegio y no todos lo merecían. No era explosivo como Fernández ni mordaz como Félix, era peor, el desprecio silencioso, ese que no grita pero apaga. Una vez, en una reunión con ejecutivos, le preguntaron qué opinaba de un joven actor que comenzaba a destacar. Soler respondió, muy bien, si se dedicara a la jardinería. Varios intérpretes talentosos vieron sus carreras apagarse porque Soler simplemente no les tenía estima. Controlaba el cine mexicano como si fuera su propia hacienda, y quien no acataba sus órdenes se quedaba sin caballo y sin cámara. Víctor Junco fue durante las décadas de 1940 y 1950 uno de los rostros más seductores del cine mexicano, mirada intensa, voz profunda y una elegancia innata. Parecía hecho para el drama y el romance. Actuó junto a grandes como María Félix, Dolores del Río y Marga López. Pero en los sets, pocos querían cruzarse con él. Junco no gritaba ni humillaba abiertamente, su estilo era más sutil, el desprecio silencioso, la burla disfrazada de cortesía, la indiferencia calculada que hacía sentir a los demás como si fueran muebles. Los actores de reparto lo evitaban, no por miedo a su talento, sino porque él no hablaba con quienes no consideraba a su nivel. Si un joven actor intentaba entablar conversación, Junco respondía con monosílabos o simplemente se alejaba. A los directores los respetaba, siempre y cuando le dieran el lugar que él creía merecer. Sabía de memoria cuántos minutos tenía en pantalla, cuántas líneas de diálogo y cuántos primeros planos. Fernando Soto Astol, mejor conocido como Mantequilla, fue una de las figuras más reconocidas del cine cómico mexicano durante décadas. Hizo reír a millones interpretando al ayudante torpe, al amigo servicial, al sirviente simpático o al cobarde de buen corazón. Su nombre quedó ligado a la comedia blanca, al chiste inocente, al humor físico que no necesitaba palabras. Pero fuera del set, Soto tenía fama de ser un hombre tóxico, manipulador y profundamente inseguro. Su manera de asegurar su lugar en la industria era controlar, humillar y, cuando podía, destruir. Lo primero que llamaba la atención al conocerlo era su tono de voz, no era dulce ni gracioso, era áspero, cortante, con un dejo de superioridad. Muchos actores que trabajaron con él aseguran que, fuera del personaje, Mantequilla era un hombre cruel que usaba el humor como un arma de agresión. Su sarcasmo no buscaba provocar risas, sino herir a los actores jóvenes, los trataba con un desprecio sutil pero constante. Si alguien destacaba por su comicidad, se burlaba de él delante del equipo. Había actores que recibían miradas de odio por parte de Soto solo por obtener más carcajadas en una escena. Era conocido por manipular sus escenas para resaltar más. En una ocasión se cuenta que convenció al director de una película para que recortara los diálogos de un actor de reparto porque le quitaban ritmo a la escena. En realidad, ese actor era joven, nuevo y estaba ganando popularidad. La escena fue recortada y el actor, desencantado, abandonó el cine meses después. Las actrices tampoco lo pasaban mejor. Soto tenía fama de tener mano larga, especialmente en escenas de comedia física.
Se justificaba diciendo que todo formaba parte del personaje, pero varias mujeres aseguraron que tocaba más de lo necesario, que se reía durante los ensayos y que nunca pedía permiso para modificar las coreografías. Todo esto ocurría en un ambiente donde nadie se atrevía a denunciarlo. Su mayor miedo era el olvido, por eso se aferraba a cada papel, por pequeño que fuera, y competía incluso con los comediantes más jóvenes. Tenía una enemistad soterrada con Germán Valdés Tintán, a quien consideraba vulgar y sin técnica, aunque muchos pensaban que en el fondo era pura envidia. Su mal carácter lo alejaba incluso de los directores. Se sabe que Ismael Rodríguez dejó de trabajar con él no por falta de talento, sino por la tensión que generaba en el set. Soto exigía camerinos privados, descansos para fumar, café caliente cada hora y un asistente que le recordara sus líneas, aunque él mismo presumía tener una memoria excepcional. Cuando la época dorada comenzó a desvanecerse, Soto se resistió a retirarse. Hizo papeles secundarios, pero siempre demandaba un lugar destacado en los créditos y en las entrevistas. Afirmaba que los comediantes actuales eran payasos baratos y sin alma. En el fondo, estaba dolido por el cambio de los tiempos. Falleció a los 67 años, y su funeral fue sobrio. A diferencia de otros comediantes de su generación, no hubo homenajes multitudinarios. Algunos consideraron que fue una injusticia, otros pensaron que simplemente el medio le devolvió lo que él mismo había sembrado. Hoy, cuando alguien ve una película con Mantequilla, es fácil reír, su rostro era gracioso y sus movimientos, precisos. Pero para muchos de sus colegas, su recuerdo provoca escalofríos, porque pocos comediantes hicieron reír tanto a costa de hacer sufrir a tantos otros. No era actriz, era una tormenta vestida de gala. María Félix no se ganaba el odio, lo cultivaba con esmero. Si te saludaba, era porque algo necesitaba, si no te miraba, era porque ya te había borrado del mapa. Una vez, una actriz intentó hablar con ella en Televisa, María ni siquiera la volteó a ver y dijo en voz alta, si no sabe actuar, que al menos aprenda a vestirse. Tenía listas mentales de a quien detestaba y les asignaba apodos venenosos. A Sara García la llamaba la momia cariñosa, a Katy Jurado, la que grita bonito. Y si alguien se atrevía a quitarle un plano, juraban que lo siguiente era un veto. Le temían más que a los productores, y lo peor es que lo disfrutaba. Ser adorada por el pueblo y temida por la industria fue su verdadero papel, y ese lo interpretó a la perfección. Tenía voz grave y mirada intensa, pero no era solo fachada. David Silva tenía un temperamento tan corto como su paciencia. Una vez, durante una lectura de guión, pateó una silla y salió a gritarle al productor porque no le gustaba cómo estaba escrito su personaje, machista, celoso, dominante. No permitía que ninguna actriz hablara de más, y si lo hacían, las humillaba en público. Se decía que prohibía que alguna actriz usara tacones si eso las hacía más altas que él. Disfrutaba provocar, entraba a camerinos ajenos sin avisar y soltaba comentarios que mezclaban amenaza y burla. En pantalla era duro, fuera de cámara, una herida abierta con licencia para hablar, y lo hacía todo el tiempo con desprecio. Con cara de bonachón, sonrisa contagiosa y cuerpo redondo, parecía el tipo más amable del cine, hasta que lo contrariabas. Chato Padilla no era actor de reparto por falta de capacidad, sino porque no soportaba compartir la atención. Si sentía que alguien se robaba una carcajada que le pertenecía, lo eliminaba del mapa con una frase cruel o una zancadilla bien disfrazada. Durante una filmación, un extra se atrevió a improvisar una línea que provocó risas en el set. Chato lo tomó del hombro, lo llevó detrás del decorado, y cuando regresó, el chiste ya no existía, el extra tampoco. No le tenía envidia a los comediantes más jóvenes, decía que no sabían interpretar, que solo hacían gestos exagerados. Pero tras bambalinas manipulaba todo para que los despidieran o les recortaran escenas. El público lo adoraba por su personaje simpático. Pero dentro del medio, su apodo no era Chato, sino la zancadilla sonriente. El sucesor autoimpuesto. El charro moderno. Cantaba, actuaba, producía, y se creía por encima de todos. Antonio Aguilar no pedía espacio, lo reclamaba como suyo. Su presencia en el set era un terremoto, si algo no le gustaba, el rodaje se detenía sin discusión. Una vez suspendió una escena entera porque el caballo asignado no era, según él, digno de su estampa. Otra vez, mandó rehacer todo un vestuario porque el color opacaba su figura en pantalla. Antonio era estrella, pero también juez y parte. Se aseguraba de aparecer más, hablar más, resaltar más. Exigía primeros planos,
diálogos que lo hicieran brillar y finales donde él fuera el centro. No aceptaba que otros actores le robaran atención. Si alguien destacaba demasiado, misteriosamente su participación se recortaba en edición. Su ambición tenía nombre, control total. Metía a su familia en todos los proyectos, su esposa, sus hijos, sus amigos cercanos. Para algunos, eso era tradición. Para otros, era favoritismo descarado. Si alguien en el equipo no aplaudía cada decisión suya, quedaba fuera del proyecto, sin importar su talento. Productores y directores jóvenes lo evitaban, sabían que trabajar con él era perder la autoridad. Antonio no seguía instrucciones, las daba. Y cuando hablaba en entrevistas, no tenía filtros. Descalificaba a leyendas del cine de oro, se burlaba de los que no sabían montar a caballo como él, y afirmaba que muchos no sabían ni declamar. Las comparaciones con Jorge Negrete lo sacaban de quicio. Decía que él era el verdadero charro, el auténtico, el insuperable. Sus colegas lo escuchaban con los dientes apretados, sabiendo que enfrentarlo era arriesgarse a ser vetado de una industria donde su palabra tenía peso. Antonio Aguilar fue, sin duda, una figura imponente. Pero también un huracán de ego. Uno que no aceptaba sombra, que arrasaba con lo que no se alineaba a su visión, y que confundía protagonismo con supremacía. Le decían el señor teatro y, para muchos, ese título tenía un doble filo. Manolo Fábregas no solo brillaba en escena, gobernaba. Era una figura reverenciada, sí, pero también temida. En cada producción, su presencia marcaba una línea, o te adaptabas a su régimen, o desaparecías. No era raro que echara a actores en medio de un ensayo, sin explicaciones. No admitía tardanzas, no toleraba dudas, y cualquier error era tratado como una traición personal al arte escénico. Tenía una memoria quirúrgica y un oído que no perdonaba. Podía detectar una pausa mal hecha, una respiración fuera de lugar, o un acento que no debía estar ahí. Lo decía sin filtro, sin diplomacia. Si un actor no mejoraba, Manolo simplemente lo reemplazaba. Sin oportunidad de réplica, sin segunda toma. Mantenía listas negras, no oficiales pero bien conocidas en los pasillos del teatro. Bastaba un gesto, una palabra inapropiada, una decisión que no le agradara, y no volvías a conseguir trabajo serio en el circuito teatral de la ciudad. A los actores jóvenes los recibía con frialdad. Muchos lo idolatraban hasta que lo conocían de cerca. Bastaba que los mirara con decepción para que se les derrumbara el sueño. En el cine era igual de temido. Si consideraba que un director era flojo o inexperto, lo humillaba frente a todo el equipo con preguntas técnicas que parecían exámenes trampa. Iluminación, ritmo, encuadre, estructura dramática. Varios cineastas lo evitaron por años. A las actrices les exigía no solo talento, sino comportamiento. Si escuchaba rumores de que una era escandalosa o poco decorosa, simplemente pedía su salida. Y los productores lo complacían. Sabían que contrariar a Fábregas era arriesgar la reputación del proyecto. Sus frases cortantes eran temidas: eso que hiciste es indigno del escenario, no actúes como amateur, ese silencio no es dramático, es vacío. No levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Su autoridad era total. Muchos aprendieron con él, pero pocos salieron ilesos. Manolo Fábregas no dirigía, imponía. No compartía escena, la dominaba. Para el público fue excelencia. Para muchos actores, una figura que no formaba artistas, sino que los moldeaba con puño de hierro, hasta romperlos. Era hermosa, con voz firme, silueta inolvidable y una sonrisa que ocultaba colmillos. Rosa de Castilla no pedía papeles protagónicos, los tomaba. Si había otra actriz en camino, ella llegaba primero con una maleta de carisma y otra llena de estrategias. No era raro que, tras una simple llamada nocturna a un productor que le debía favores, una actriz ya contratada fuera relegada a un papel mudo o, peor aún, desapareciera del libreto. Se contaba que en una ocasión, la actriz reemplazada ni siquiera fue notificada, se enteró al llegar al set y ver su nombre borrado de los créditos. Las actrices no la toleraban, y con razón. Decían que ensayaba sola para después robarse los reflectores en cada escena, que hacía pausas dramáticas improvisadas para obligar al director a enfocarla más tiempo, y que su vanidad no tenía límites. Pasaba horas en maquillaje no por perfección, sino para retrasar la producción a propósito. Si su compañera tenía una escena emotiva, Rosa encontraba la forma de interrumpirla, un accesorio fuera de lugar, una línea mal pronunciada, o simplemente una entrada a destiempo. Era calculadora. En una ocasión,
Se supo que dejó abierta la ducha del camerino contiguo con agua caliente para arruinar los trajes de una actriz con la que compartía escenas. Nadie pudo probarlo, pero todas sabían que había sido ella. No creía en la sororidad, ni en las alianzas femeninas. Creía en ganar. Y si para lograrlo tenía que susurrar un chisme al oído de un productor, o filtrar una mentira para desprestigiar a una colega, lo hacía sin pestañear. Trabajar con Rosa era como actuar junto a una trampa disfrazada de estrella. Nadie estaba seguro. Nadie era intocable. Y mientras sonreía al público con esa dulzura tan suya, detrás del telón ya se preparaba el siguiente movimiento para asegurar que el escenario, las luces y la gloria fueran solo suyas. Era una de las mujeres más hermosas del cine mexicano. Su rostro, esculpido por los dioses, y su elegancia natural la convirtieron en ícono. Pero acercarse a Elsa Aguirre no era un privilegio, era una prueba de resistencia emocional. Su mirada podía paralizar. Su silencio, quebrarte. No gritaba, no insultaba, pero su desprecio se sentía como una brisa helada que apagaba todo a su paso. No le gustaban las improvisaciones, los errores ni la cercanía. Durante un rodaje, un actor joven intentó añadir espontaneidad a una escena romántica. Elsa no dijo una palabra. Solo se detuvo, se giró, pidió que lo reemplazaran y desapareció en su camerino por 3 horas. Cuando volvió, el actor ya no estaba, y la escena fue modificada para que ella no tuviera que ser tocada. Para Elsa, el guión era sagrado, y cualquier desviación era una ofensa personal. Sus compañeras evitaban coincidir con ella en vestidores o salas de ensayo. Temían no solo su juicio, sino sus consecuencias. Bastaba con que frunciera el ceño para que un director reconsiderara una escena. Si una actriz destacaba más de lo esperado, Elsa hacía llamadas. Se regrababan escenas. Se recortaban diálogos. El montaje final siempre la favorecía a ella. Tenía un trato directo con los productores que le permitía, sin levantar la voz, moldear su imagen a su antojo. Se decía que no soportaba el contacto físico, apenas rozaba a sus compañeros en escena y jamás devolvía un saludo de beso o abrazo fuera de cámara. Incluso los técnicos evitaban acercarse demasiado, más de uno fue cambiado de turno por haberla incomodado sin querer. La gente la adoraba por su porte, por su aire de dama de otro mundo. Pero quienes trabajaron con ella sabían que, detrás de ese encanto gélido, se escondía una mujer que no dejaba lugar para la empatía. Elsa Aguirre no perdonaba errores, no compartía escena y no cedía espacio. Con una sola mirada podía convertirte en un extra. Con una llamada, en un recuerdo borrado. Porque Elsa no necesitaba gritar para imponerse. Bastaba con que te mirara, y dejaras de existir. Y como estos, hubo muchos más actores cuyo verdadero rostro el cine de oro intentó ocultar por décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo lo que ellos jamás quisieron que supieras.